es esta, ¿no? La práctica que el año pasado les ha dado y por eso les preguntaba, quizá les ha dado alguno de estos ejercicios o algo para que hagan, ¿no? Porque una vez que terminan, más o menos por estas fechas les han debido dar esta práctica y por eso yo les preguntaba, ¿no? Si han hecho, incluso de su mismo examen al que había de auxiliatura, está aquí resuelto, ¿no? Bueno, les he dado eso para que resuelvan y en sí eso era, ¿no? Y esta es la segunda parte, por eso les decía, era un poquito largo y quería saber si ya estaban en ese punto o si no, bueno, podemos relajarnos y resolver uno de estos ejercicios, ¿no? Así para que se entienda bien y demás. O alguna pregunta más que tengan, se podría decir, en este sentido de algún tema. Quizá podríamos despejar esas dudas y en base a eso ya podemos ir viendo, ¿no? Porque seguramente luego de esto, de hecho que ya van a comenzar a entrar a temas un poquito más largos y al final ya debo adelantarles algo de lo que es presupuesto maestro, ¿o no? Por favor, si alguien me puede responder. No nos dijo nada, solamente que íbamos a entrar al tema número 6, pero no hemos pasado la anterior clase el anterior martes, y los viernes he dicho que no íbamos a pasar, solamente los martes. Entonces no hemos pasado ya 2 clases. Ah, ya no les decía porque, a ver, les voy a mostrar más o menos lo que van a llevar a continuación. Bueno, normalmente cambia a veces cada año un poquito el tema de los, se podría decir, words, pero lo que pasa es que normalmente siempre se basa en este formato. Les voy a mostrar. Sí, buenas tardes. ¿Puede grabar la clase, por favor? Ya, claro, un momento. Un momento, por favor. Si van a tocar el tema 6, seguramente va a ser esto. Seguramente van a hablar de este tema, ¿no? Ese es el tema número 6. Como les digo, es más o menos el esquema que tiene el licenciado, porque seguramente si han terminado lo que es el tema número 5, han debido estar viendo justamente esta última parte. Si no me equivoco, había un ejemplo al final, ¿no? Y como decía, quizá esa es la práctica de administración de efectivo y valores negociables, ¿no? Un poquito quizá eso es donde, bueno, no sé si tienen algún problema, pero a ver, lo vamos a repasar para que, bueno, con esas dos clases casi inactivas que yo se olviden, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hablamos en el tema número 5? Y se relacionan directamente en relación, ¿no? Se podría decir que todo es correlativo en la administración financiera y cuando hablamos de la administración de efectivo y valores negociables, es bueno, justamente el objetivo central de toda empresa, como sabemos, es generar lucro y directamente efectivo, dinero, recursos financieros. Qué bueno me late que es troll, ¿eh? Me late que es troll, pero a ver, lo admitimos, lo admitimos. Como les decía, en relación a eso, ¿no? La administración de efectivo, y es justamente eso, porque a menos que sea una empresa sin fines de lucro, sabemos que se puede decir, el principal objetivo de cada uno de las empresas es generar lucro, y en base a eso tenemos la administración de efectivo y valores negociables, porque, bueno, como les decía, toda empresa tiene que ser rentable, tenemos costos fijos, costos variables, de a poco ustedes ya han ido viendo, están dominando cada vez más, y lo necesario es que, bueno, tenga un flujo adecuado de dinero que permita, como les decía, financiar la operación, invertir para sostener el crecimiento de la empresa, pagar pasivos. Dentro de los pasivos, no sé, pueden ser alquileres, sueldos y salarios. Sobre eso se tiene que algún compromiso bancario, se puede decir que normalmente todas las empresas lo tienen. Y ese tipo de situaciones tienen que estar bastante, bastante bien centradas y se tiene que tener un presupuesto acorde a eso. No podemos planificar endeudarnos, pónganse 5 millones cuando, no sé, ingresan por mes 5.000 bolivianos. O sea, eso no vamos a terminar de pagarlo nunca, ¿no? A eso se refiere principalmente. Y justamente la necesidad de contar con efectivo suficiente para mantener la solvencia. Con el licenciado seguramente ya han debido ver el término de lo que era técnicamente insolvente, es decir, que si bien ha vendido todas sus mercancías y demás, no cuenta con un presupuesto en efectivo real. En este momento, si yo necesito, no pasa nada, ¿no? A ver, yo les pongo un ejemplo, es como
cuando alguna vez nos vamos a comer entre amigos a algún lugar y bueno, no salimos con mucho efectivo, ¿no? Y cuando toca pagar la cuenta, nos damos cuenta que no reciben tarjeta y bueno, ahí quedamos mal porque si bien tenemos efectivo en el banco, en nuestro celular, podemos mostrarle al camarero, pero eso no va a pasar nada. El de la caja mismo no le interesa, ¿no? Cuando tenemos en el banco, él quiere efectivo ya, sonando y contando, como dicen. Es justamente eso. Y en la empresa tiene que pasar lo mismo. Imagínense que algún empleado desea un adelanto de su sueldo por X razón, o roban algo, o hay un incendio y tenemos que pagar algo extra. Y si no tenemos en ese momento el efectivo, ya no ni siquiera es quedar mal, ponemos en riesgo la funcionabilidad y operación de la empresa en cuestión. Imagínense que tenemos una empresa, no sé, de producción de calaminas y yo por no pagar un flete extra no termino de descargar la materia prima, entonces yo tengo un problema y la producción disminuye, las ventas bajan y es todo. Se podría decir una pequeña bolita de nieve lo que se genera al momento de cuando no hay solvencia técnica. Espero esa parte ya quedó claro. Y bueno, por eso dice que existe también efectivo ocioso, es decir, alguna cantidad de dinero, se podría decir relativamente insignificante, que bueno, sabemos que nada es insignificante, pero por decir relativamente, que puede ser un valor mínimo, menos del 10, 5% incluso, y tenemos que saber qué hacer con eso, ¿no? La idea es que todo el dinero esté trabajando, tengamos una circulación de efectivo rápida y no haya lo que es el activo ocioso, ¿no? Y por eso dice una forma atractiva de guardar el efectivo es la inversión en valores negociables. Y es por eso que el tema en sí habla de las ideas y prácticas que recomiendan hacer en el sentido de administrar de manera eficiente el dinero. Bueno, algunos se preguntan, ¿no? Administración, economía, sí, esto es una materia de administración como tal, pero como economistas tenemos que dominarla. Incluso los contadores hoy en día ya manejan eso, así que para aquellas personas que son un poco carreristas, ¿no? Porque algunos me mandan mensajes, no, es que AdmiFin no parece tanto economía, más parece conta, y sí, entra todo, recuerden, al final es economía, chicos, o sea, abarcamos todas las ramas, porque de economía han salido el resto de las carreras. Un poquito de Iván. Aquí está, y bueno, como les mencionaba, ¿no? Del efectivo, valores negociables, y la administración del efectivo en sí es la gestión que realiza la empresa en relación al activo corriente, caja, bancos, valores negociables. Algunos datos que han debido ver el año pasado en cuenta 2, ¿no? Ya saben cómo funciona esa parte, la parte impositiva misma, pues esa parte está completa. Y para terminar esta introducción, ¿no? Los valores negociables, ¿qué son? Son instrumentos a corto plazo que producen intereses y que se invierten en las empresas, ¿no? Por eso justamente se utilizan el fondo para que, bueno, son temporalmente ociosos y por lo menos generan un poco de interés, ¿no? Es aunque generan 20, 30 pesos, sigue estando mejor a que estén ahí sin hacer nada, ¿no? Solo eso. No sé si hasta aquí esta primera parte de la introducción tienen alguna pregunta antes de entrar al siguiente subtítulo, por favor. Está bien, Auxi. Gracias. Entonces, bueno, aquí seguramente en macro ustedes han debido ver lo que son las razones de efectivo, ¿no? El dinero, se podría decir prevención y demás. Eso varía mucho, mucho, mucho en relación a lo que vamos a ver aquí. Quizás sea un poco un choque para ustedes. En su momento para mí igual así, pues les menciono. Y bueno, les menciono esto porque justamente dice, ¿por qué mantener efectivo y cuasi efectivo? Es decir, cuasi efectivo son valores negociables que tenemos. Y bueno, justamente tenemos que responder dos preguntas. ¿Qué grado de liquidez es conveniente mantener? Es decir, ¿cuánto dinero es conveniente tener? ¿Y cuál es la distribución óptima entre efectivo y valores negociables? ¿Cuánto dinero realmente tengo que tener así en efectivo y cuánto se puede decir en el otro lado? Porque hay algunas empresas que son bastante peculiares. No sé si han visto el ejemplo de PIL este año, siempre el licenciado lo pone, donde un 65, 70%, si no me equivoco, de su capital es deuda. Imagínense trabajar con ese tipo de, se podría decir, de estructura de capital. No digo que sea un problema, o sea, de que es perfectamente solvente, puede que sí, pero imagínense que falla algo y ya comenzaría a subir hasta 70, 75, y al final puede pasar como está pasando en otras empresas bolivianas como Tetex, si no me equivoco, donde como no podía cumplir ni los sueldos hace más de un año, los empleados han optado por tomar, ¿no? La empresa y ahora son socios o dueños. No entendí muy bien eso, otra vez en la tele estaba viendo, ¿no? Pero ese tipo de situaciones tenemos que definir, ¿no? Y si nos toca alguna vez fungir, se puede decir, en alguno de esos cargos, tenemos que hacerlo de la mejor manera y es justamente este tema que nos va a dar un poquito más de eso.
Y aquí está lo que les decía, justamente lo que veíamos en macroeconomía. Ustedes con el licenciado Panosuf, de memoria ya deben saber esto, porque con eso nos machetea y sus teóricas y sus prácticas, y en el examen, en el segundo parcial, han debido ver este tema, ¿no? ¿Cuáles son los tres motivos? Motivo de transacción, es decir, consiste en la realización de pagos por concepto de operaciones de negocios, compra de materias primas, pago de mano de obra, sueldos y salarios, ventas, gastos administrativos, etcétera. Es decir, tienen que coincidir entradas y salidas de efectivo, porque bueno, tienen que en algunos casos los saldos son de escasas proporciones, y es justamente lo que se busca, que no sobre mucho, pero al mismo tiempo que no falte. Es decir, tenemos que estar justo en el punto medio, ¿no? Como el licenciado Heredia debe estar pasando con él, ¿no? Ni muy arriba ni muy abajo, en el centro, ¿no? O en su punto, como es exactamente lo mismo. Pasamos motivos de seguridad, porque bueno, esto ni siquiera necesita mucha explicación, porque en su mismo nombre lo dice, porque dice motivos de seguridad, tenemos que tener una reserva de efectivos, es decir, como una caja chica que nos permita afrontar situaciones de emergencia, lo que les mencionaba, aumentos repentinos de materias primas, demoras en el pago de deuda, saldos mantenidos para satisfacer motivos de seguridad, invertirse en valores negociables líquidos, y demás. A ver, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo algo burdo, que parece chiste, yo igual he revisado bastante, parecía chiste en Brasil, pero no. Una empresa ha tenido que declararse en quiebra porque un empleado ha ido tarde al banco y eso ha sido como una bola de nieve. A ver, vamos a hacer rapidísimo este ejemplo. Más o menos en una deuda cuantiosa, más o menos en dólares, es decir, unos 7 millones, así que estaban amortizando de poco, todo iba bien, pero eran fuertes sumas las que se depositaban, más o menos unos $600,000, pero en efectivo, ¿no? A pesar de que estamos en digitalidad, parece que optaban por el efectivo y por seguridad y demás, saben que tienen que ir por guardaespaldas y todo el cuento. El empleado se ha atrasado, el banco ha cerrado y para el día lunes y era una mora. Nosotros decimos una mora, seguramente no va a pasar los 200 pesos, pero cuando es una cantidad elevada, a veces sí se comienza a convertir el interés en un problema si no pagas en lo que era su momento. Si bien al empleado le han descontado, no podía el empleado satisfacer toda la obligación, ¿no? Porque era un interés elevado y en base a eso han intentado prestarse, han hecho movimientos, pero como estaban en el tope, ningún otro banco quiere financiarle ni siquiera esa cantidad mínima de interés. Han intentado renegociar con el banco al día siguiente, pero ya eran 2 días y así sucesivamente se ha comenzado a hacer el problema tan grande que había pasado un mes y no habían podido cumplir con lo que son los pagos de la mora del anterior mes. Y así sucesivamente ha pasado y hasta que en un año después ha terminado en quiebra esa empresa. Error se podría decir, parece chistoso, parece incluso algo fantasioso, pero pasa porque seguramente esa empresa estaba operando con lo justo y al ver ese error humano pasa eso, ¿no? Pero hay que tener cuidado, como les decía. Algunos ejemplos para que sepan de qué estamos hablando. Y motivos especulativos, que bueno, eso en macroeconomía explica mejor el licenciado Panoso, pero justamente hay algunas oportunidades que son temporales. Por ejemplo, pónganse, yo agarro los materiales a 40 cada uno, pero por alguna razón hay un descuento y están a 30. Y puedo pedir, se podría decir, del mes siguiente ese costo, ¿no? Pero tiene que ser en efectivo, por lo menos una parte. Entonces, para ese tipo de motivo especulativo puedo usar, o quizás disminuye, o no sé, como os digo, son oportunidades que a veces se dan y la empresa tiene que tener la capacidad de afrontar esos retos de inmediato. Y bueno, la definición del nivel necesario de efectivo se debe mantener para cumplir estas razones expuestas, porque bueno, ya han visto lo que era presupuesto de caja, puede haber desviaciones de flujo, de los flujos proyectados, por ejemplo, lo que hemos visto con eso del COVID, todas las ventas proyectadas se han caído al suelo, ahora mismo les está costando reactivar a varios sectores, no sé si han visto incluso por la Bolívar, no sé si han visto en el tema de zapatos de bata, de Manaco, están dando incluso 80% de descuentos de zapatos muy bonitos que estaban a 500, 400 en su momento, ahora no pasan los 150, 180, porque necesitan presupuesto de efectivo, si necesitan fondos ya y a que declararse en quiebra prefieren rematar esos productos, ¿no? Algunas cosas que les comparto. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta en relación a estos tres motivos. Bueno, saben que la licenciado no entra teoría, pero es necesario que lo sepan, ¿no? Somos economistas y todo tenemos que saber prácticamente. ¿Alguna pregunta, por favor? Caso contrario, sigo explicando. Creo que no. Bueno, gracias. Entonces seguimos con lo que es, bueno, justamente qué implica la administración de efectivo, lo que es el cobro, el desembolso, inversión de efectivo en forma eficiente. Es decir, tenemos que tener la capacidad, uno, para vender,
Y normalmente siempre cuando son entre empresas no todo se paga en efectivo. Sería muy lindo que te paguen en efectivo todo, ¿no? Y así haces girar el dinero, pero no funciona así en la vida real. Normalmente siempre se paga en partes para que la situación siga en pie, ¿no? Y bueno, como les decía, también tenemos que tener capacidad para cobrar. Segundo, el desembolso, porque también nosotros tenemos que comprar algunas cosas, materias primas, por más que seamos incluso productores netos, tenemos que justamente comprar otro tipo de situaciones. Y inversión de efectivo, es decir, tenemos que saber dónde poner el dinero. Y es justamente el departamento de tesorería o con contabilidad, ahora directamente es asociado, que es responsable de su sistema de administración de efectivo. Pues ya, que la otra vez yo igual no vení. Recuerda nuestro horario, chicos, por favor. Eso, y bueno, es el pronóstico y control de efectivo, se necesita saber ingresos y salidas de efectivo. Como les digo, la idea es no intentar aburrirles con eso, pero es necesario. Lo que sí es importante de este párrafo, que tenemos que tener informes frecuentes, es decir, la información correcta y en el momento oportuno nos permite tomar decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque, bueno, si justamente nosotros estamos en un cargo, se podría decir, elevado de toma de decisiones, para tomar buenas decisiones, nuestra información tiene que ser fidedigna y actualizada. Es por eso que normalmente se pide todos los días, dice el saldo de efectivo de una de las cuentas bancarias de la empresa en relación a los gastos, saldos promedios, valores negociables y informe. Esto no lo revisan mucho, pero pormenorizado de los cambios en dicha posición. Algunas me pueden decir, pero si solo cambió 10 pesos de un día a otro, no creo que afecte. Bueno, en teoría no tendría que afectar, pero a veces en la práctica, la verdad afecta bastante, ¿no? Un poquito este tema es interesante de ver. No sé si han visto el tema de los bitcoins, que es muy, muy especulativo. Hace menos de 2 semanas ha bajado un 40% y hoy en día ha subido $50,000, ¿no? Cada uno de esos. Y algunas personas que en su momento lo han comprado $1, ahora están nadando en dinero, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tener cuidado y es eso, ¿no? Porque ahora mismo con la digitalidad aparecen nuevas situaciones que antes no estaban pronosticadas y tenemos que tener la capacidad de adaptabilidad para poder tomar decisiones correctas, ¿no? Y segundo, en relación a los métodos de cobro y gasto, tenemos que tomar en cuenta, uno, que la idea es la eficiencia. No perder clientes, pero tampoco perder dinero. Siempre hay un punto medio, ustedes lo saben mejor que yo, incluso han visto Micro igual el año pasado. El punto de equilibrio habla justamente de eso, cuando no hay pérdidas ni ganancias, y la idea es que la empresa siempre obtenga ganancias. Va a haber un punto, la teoría de los rendimientos crecientes y decrecientes, que menciona, ¿no?, que hay un punto de producción máximo de la empresa donde gana al máximo y a partir de ahí comienzan a bajar, ¿no? Así que eso tenemos que tomar en cuenta y toda la información es esencial, ¿no? Por eso dice que constituyen dos caras de una moneda. En ese sentido tienen que ir analizando. Y la idea principal, ¿cuál es? Es que se beneficien acelerando el ritmo de ingresos y disminuyendo el de sus salidas. Es decir, ¿a qué persona no le gustaría solo recibir dinero y gastar lo menos posible? O no sé, yo recibo, imagínense, 100,000 al mes y gasto 10 pesos. Sería una belleza, ¿no? Me gustó un año y ya estoy forradísimo, ¿no? Pero sabes que eso en la vida real no pasa. Y tenemos que tomar en cuenta gastos, ingresos y sobre eso cuándo va a ser nuestra utilidad real, porque de la utilidad saben que tenemos que repartir intereses a los accionistas. Es un proceso complejo como tal montado una empresa y sobre eso el mercado y demás son varios factores a los que entran. Y bueno, por eso en la mayoría de las empresas de tamaño razonable aplican técnicas para acelerar sus cobros y controlar los gastos con atención. Porque al final, de verdad, se necesita dinero lo más antes posible. Ya, última vez que lo acepta Rivera. Última vez que lo acepta Rivera. Es justamente eso que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y controlar los gastos. Y bueno, se supone que tenemos que saber administrar eficientemente el efectivo, y ni siquiera por una compañía. Nosotros mismos como personas tenemos cierto grado de ingresos, por más que sean solo estudiantes. Igual a veces sí, los papás apoyan de alguna manera económicamente, algunos trabajan, otros tienen becas, trabajo, auxiliatura, comedor, tantas situaciones, ¿no? Algunos todavía trabajan medio tiempo, tienen un emprendimiento propio, y ese tipo de dinero tenemos que saber manejarlo, ¿no? Esto no solo sirve para una empresa, sino también para nosotros mismos como personas, porque no es solo gastar, ¿no? Porque yo les pongo un ejemplo igual, algo burdo, quizás se van a reír, pero más o menos tengo un amigo igual que tiene 3 auxiliaturas y 3,600 debió ser sonar el viernes, porque creo que había algo en el SUI, ¿no? No estoy seguro, no hablo mucho de eso, pero los 3,600 lo ha sonado ahí y ya ha tenido que ir a La Paz porque él no es de aquí.
vivían aquí con un familiar, ¿no? Pero sí a La Paz para no generar problemas y ahora un mes va a tener que estar allá y no sé cómo le harán, ¿no? Pero gastar todo tu sueldo en una noche, no sé, me parece algo estúpido, por más que esté quien esté, ¿no? Pero bueno, cada quien sabe cómo manejar eso. Un ejemplo burdo en relación a lo que estamos hablando, como empresa es imperdonable que hagas eso, ¿no? Como persona, qué pena, ¿no? Pero bueno. Cálculo de los saldos de efectivo deseables, el objetivo de la gerencia, que entren todos, ¿no? Que entren todos. El objetivo de la gerencia debe ser mantener saldos de efectivo para transacciones e inversiones en valores negociables que contribuyan a mejorar el valor de la empresa. O sea, claro, como empleado mismo, mientras más grande sea tu empresa, también tu currículum va creciendo más. O sea, también de ese lado hay que verlo. No es simplemente decir, es que la empresa solo se beneficia, tú también te beneficias de la empresa, ¿no? O sea, es muy distinto decir, yo tengo mi emprendimiento propio que no tiene nada de malo, pero que no sea conocido, a que yo diga, no sé, yo trabajo en el Banco Central de Bolivia, o yo soy gerente de yacimientos, yo trabajo en yacimientos petrolíferos bolivianos. Hay una diferencia, ¿no? Se podría decir un poco cuantitativa, pero eso hay que tener cuidado, ¿no? Y es por eso que dice que tenemos que, como empresa, establecer cálculos cuantitativos para determinar saldos adecuados, ¿no? Podría ser mantener un saldo del 10% de las ventas. Pónganse que tenemos ventas de 500,000 y por mes entonces tenemos que tener un saldo para nosotros de emergencia de 50,000, ¿no? Y es justamente que ahí entra lo que es la administración eficiente de efectivo, porque el efectivo y valor negociable son los activos más líquidos de la empresa. Cuando hablamos de liquidez, justamente como su nombre lo dice, es algo que sale completamente rápido, que circula como el agua. De ahí viene el término liquidez. Y bueno, el efectivo es el dinero en circulación que puede ser convertido en activos líquidos, ¿no? Valores negociables son instrumentos de corto plazo y demás. No quiero aburrirles mucho con teoría, la verdad, con la vigencia estoy seguro que les explico súper bien y yo sí les estoy complementando, ¿no? La administración eficiente de todos estos ciclos de conversión de efectivo y demás permite a los administradores financieros mantener un bajo nivel de inversión efectivo y contribuir a la optimización del valor de las acciones. A ver, les explico un poco ese tema de los accionistas. ¿A qué accionista, por ejemplo? No sé si han visto del Banco Mercantil Santa Cruz, si no me equivoco, o el BNB, que ha botado sus acciones al mercado y cada acción valía 10,000 bolivianos, ¿no? Claro, algunos han aprovechado en comprar y demás, pero al final es como una ganancia segura. No sabemos que el banco difícilmente va a desaparecer y todo el interés que te promete va a estar ahí al finalizar el periodo, finalizar el año. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, esas estafas piramidales de, como es, tienes que traer un amigo que de 1,000, vos te das 1,000 y luego das 4,000 y así sucesivamente, ¿no ves? Algo así, o sea, eso hay que tener cuidado, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre justamente optimizar el valor de las acciones y saber invertir, porque mientras más sólida sea tu empresa, más accionistas atrás, incluso hay accionistas menores que se hace un buen número. Por ejemplo, no sé si han visto que Facebook al inicio, la mayoría de sus, bueno, ahora millonarios, pero en ese entonces, la mayoría de sus accionistas eran mismos estudiantes, o sea, el dinero de Zuckerberg al inicio era de sus mismos compañeros en la mayoría de los casos, alguno que otro millonario, pero por lo menos del 100% han habido 60 accionistas principales y un 30 que hacían sus compañeros. Luego de ahí a que lo ha cambiado como está ahora es un cuento, ¿no? Pero al inicio esa era la estructura de Facebook y así pasa, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora lo que es el ciclo operativo. ¿Qué es el ciclo operativo de una empresa? Es el tiempo en el que transcurre, bueno, qué pasa en términos más sencillos, desde el momento en que la empresa introduce la materia prima o de obra en el proceso de producción, es decir, crea el inventario, hasta el momento que cobre el efectivo por la venta del producto terminado. Ojo que esto no es excluyente de los revendedores o minoristas. ¿Por qué? Porque algunos piensan que cuando leen esta parte dicen, no, esto solo aplica a las grandes empresas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con esas casas que traen autos, ¿no? Por ejemplo, autoimportadores y aunque bueno, con ahora la ley de la nacionalización de los amiguitos azules va a cambiar eso, pero ellos igual simplemente compran del proveedor principal y luego los revenden. Y eso pasa en muchos rubros. Dentro del comercio boliviano sabemos que un 70% es informal y la mayoría vive de eso, ¿no? Incluso contrabando algunos. Y ese es el ciclo operativo, ¿no? Poco de ejemplos para que se contextualicen que esto no solo aplica a empresas grandes. Y bueno, está integrado por dos componentes, la edad promedio del inventario, el periodo promedio de cobranza de las ventas, y bueno, se define principalmente como el ciclo operativo, edad promedio de inventario, más el periodo de cobranza de las ventas. ¿Y cuánto tiempo tenemos en inventario? Y sobre eso, ¿cuánto tiempo pasa
en relación a lo que cobramos, lo que justamente hemos vendido el inventario. Pónganse que producimos en 5 días, pero cobramos en 200, no sé, ya, ahí ya da mucho que desear, ¿no? Y el ciclo de conversión de efectivo, que bueno, es el plazo en el que transcurre desde que se paga la materia prima hasta la cobranza del dicho producto. Bueno, seguramente hay un ejemplo aquí, como dice el licenciado, como tenemos que tomar en cuenta que tenemos que calcular algunos de esos ciclos de conversión de efectivo, es decir, realmente cada cuánto nos ingresa efectivo, porque si queremos prestarnos o tener una obligación bancaria, saben que siempre les preguntan, ¿no? ¿Qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuánto generas? ¿Quiénes son tus garantes? Y para las empresas algo parecido, piden estado de resultados y en base se determina lo que es su ciclo de conversión de efectivo. Imagínense que una empresa me pide, no sé, 2 millones de bolivianos, pero cada medio año le pagan, o sea, es un poco peligroso porque estoy ya de entrada medio consciente que no va a poder cumplir mensualmente sus obligaciones o va a tener que hacer esfuerzos grandes y para cantidades tan enormes ya es un punto en contra para otorgarle un crédito grande, ¿no? Eso. Y bueno, es justamente que este tipo de ejemplos hipotéticos muestra lo que son el pago de facturas y demás. En sí, así, bueno, como decía, objetivos de la empresa, acortar el ciclo de conversión de efectivo sin dañar operaciones normales. Si esto se logra, mejora la capacidad de tener utilidades, ¿no? Ya no se requiere tanto lo que es eh, financiamiento externo y demás, porque justamente contamos con dinero más rápido propio y no tenemos que pagar interés. Que como saben, si bien el banco no es malo, pero también sería mejor, ¿no? Ahorrar un poquito. No sé si te queda alguna pregunta, duda, sugerencia, consulta, queja. Creo que no. Entonces vamos a seguir con lo que son las estrategias de administración de efectivo. Y bueno, ¿qué es lo que justamente nos muestra la administración de efectivo? Porque bueno, uno, podemos acelerar la rotación de inventarios lo más posible. ¿Por qué? Porque evitamos el agotamiento de las mercancías. Es decir, más rápido hacemos que circulen los inventarios y así nuestras mercancías todo esté en orden. Y eso que tomar en cuenta, como les digo, depende del negocio que nos dedicamos. Por ejemplo, si nos dedicamos a comercializar alimentos, verduras o productos perecederos, tenemos que tomar muy, muy en cuenta esto. Y ahí entra un poquito lo que es contabilidad. Primeros en entrar, últimos en salir, últimos en salir, primeros en entrar, no sé, las webs, las PEPs y no sé cómo es eso. Ya no olvido un poquito de eso, pero hay que tomar en cuenta eso. A ver, nos vamos a apresurar, nos faltan 10 minutitos. Recuperar las cuentas por cobrar tan pronto como sea posible, es decir, presionar un poquito para que nos paguen más antes, pero no perder las ventas a causa de eso. Imagínense, endurezco mis medidas, pero pierdo clientes, no me sirve de nada. Y bueno, liquidar las cuentas o pagar tan tarde como sea posible. Es decir, yo cobro más antes y yo intento alargar un poquito mi crédito, o vamos a decir, el periodo de pago, para que, bueno, ese dinero esté un poco más conmigo y genere algo más de interés, ¿no? En el caso mejor de los casos. Y bueno, les habla de los valores negociables, el nivel de inversión de los valores negociables. O sea, tenemos que tomar en cuenta en relación a cuál es la política de la empresa y en base a eso basarnos, ¿no? Porque, bueno, si la empresa en este ejemplo desea mantener 70.000 de fondos líquidos y un saldo efectivo de transacciones de 50.000, entonces hay una reserva de 20.000, ¿no? Esos 20.000 van a estar en forma de valores negociables que si necesitamos podemos echar mano, lo vendemos o cobramos y ya está, ya tenemos lo que son nuestros valores, tenemos dinero en efectivo para solucionar cualquier problema. Y aquí les menciono, ¿no? Para administrar el efectivo, conocer la forma en que este se genera. Por ejemplo, uno tiene que saber realmente a qué se dedica. La misión, la visión y el objetivo parecen algo ridículos, pero es justamente a lo que realmente es la filosofía de la empresa destinada ahí, ¿no? Y tenemos que saber qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y cuál es nuestro producto de estrella, o es decir, nuestro servicio en total. Y eso nos va a permitir tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, estoy dando cuenta que a Tigo, bueno, a ver, les pongo este ejemplito más y vamos a pasar sus preguntas. En Tigo he ido llamando anteriores 2 meses que los que teníamos el plan básico de 292, 282 queríamos cambiarnos al de 300 y nos iban a aumentar el doble de velocidad y un canal más, ¿no? Pero bueno, si te das cuenta, eso intentan generar un poco más de recursos a corto plazo. Seguramente su inversión por el tema de la Copa América, Champions y demás está un poquito sensible y necesita un poco más de efectivo, ¿no? Así que por eso que ofrecen un poco más un servicio que si bien ya está bien, pero casi ninguna ventaja extra,
pero les ingresa algo más de efectivo, ¿no? Pero mira, si son 17 bolivianos, 18 bolivianos no va a cambiar mucho, pero cuando lo multiplicas en relación a lo que se está haciendo y cuántos clientes son, se hace bastante. Así que es eso, ¿no? Y bueno, es justamente el dinero generado básicamente por cobros a clientes derivados de lo que es la venta de inventarios, ¿no? Prestación de servicios y demás. Y no sé si tienen alguna pregunta más, porque creo que con eso ya habríamos terminado esta partecita. Y nada, espero se haya entendido toda esta parte. ¿O tienen alguna pregunta, duda, por favor, antes que se acabe el tiempo? Está bien todo. Gracias, chicos. Entonces, a ver, vamos a ver cuántos han sido hoy. 21, ya. No se preocupen de la grabación, yo voy a sacar lo que es sus nombres. Y así para no llamarles lista. Sé que algunos igual trabajan y hacen el esfuerzo de estar aquí. Solo esto, agradecerles y a sus compañeros que no están pudiendo entrar, igual algunos ya mandó cartitos o me han explicado la situación y estoy siendo bien tolerante en ese sentido. Solo pedirles que por favor me presenten sus exámenes y prácticas. Como se han dado cuenta, no son muy difíciles, como digo, la idea es ayudarles y en base a eso ya vamos a poder trabajar. Solo eso, chicos, espero se entiendan muy bien y nada, eso sería todo por el día de hoy. Si no hay... La práctica que nos estaba mostrando a un principio de clase, ¿será que nos los puede enviar o nos puede explicar? Tal vez, posiblemente también nos puede dar, no sabemos, tal vez en cualquier momento nos puede dar. Porque les comento que esto ha dado, pero en la noche. En el día les había dado 2 ejercicios y lo he hecho pasar. Es que también depende mucho de su ánimo de licenciar y si ustedes les han renegado o no, ¿no? Porque hay algunos que son bien lisos y copian la misma resolución y licenciado directo, ¿no? Porque ahora este año de la noche está re enojado el licenciado con los de la noche 3B1 porque no sé qué ha pasado, creo que su presidente incluso la mandó a jalar al licenciado, algo así me han dicho. Y de esto en el licenciado, ¿no? Se ha enojado. Y como les digo, el año pasado no ha entrado de esto para el día, pero sí para la noche. Y a lo que estoy viendo, no, estoy bastante tranquilo con ustedes, veo que no, se podría decir, no ha habido mucho problema y espero se mantenga así para que tengan buenas notas y a fin de año yo también les puedo presentar notas un poquito altas en función de ayudarles, pero que también sean reales, ¿no? Porque pónganse, también de esa parte al momento de poner notas tengo que ser bastante cuánime, imagínense que se han sacado 10 y conmigo tengan 90, el licenciado no